sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero. Doy gracias al Señor, hermanos amados, que puedo estar una vez más en la radio para poder tener una hora de programa de radio con todos ustedes. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández, 384, en el barrio El Tambo. Doy gracias al Señor porque este programa es posible gracias a la Iglesia, gracias a la Iglesia que la sostiene, porque el que sostiene este programa es la Iglesia, hermano. Y bueno, y estoy agradecido por eso, que el Señor bendiga a todos los hermanos que hacen posible este programa. Y bueno, hermanos, un poquito tarde, pero bueno, llegamos, gracias al Señor. Estamos saliendo de una gripe y me costó llegar un poquito, vengo caminando, me gusta mucho caminar. Y encima en el camino me encuentro con hermanos amados, ¿no? De muchos años, y bueno, me encontré con el hermano Rojitas, un siervo del Señor que se congrega ahí en Estrella Oriente, un precioso hermano. La verdad que yo para mí lo considero un siervo de Dios porque él no es un hombre que predica la palabra del Señor así en los púlpitos, no, pero en los años que yo lo conozco al hermano Rojas, al siervo del Señor, un hombre fiel a su iglesia, fiel a la doctrina que él ha aprendido, respetuoso de sus siervos, de sus pastores, de la congregación. La verdad que Estrella Oriente tiene un privilegio de tener un hermano tan fiel como el hermano Rojas. No, es un hermano que siempre está dispuesto para cualquier tarea que hay que hacer. Y bueno, nosotros nos hicimos amigos ya hace muchos años. Lo quise traer a la iglesia de donde estamos nosotros, pero él se mantuvo firme en Estrella. Que el Señor bendiga a los hermanos de Estrella, al pastor, también a toda la congregación de Estrella Oriente. Ya hace muchos años que conozco la iglesia y ellos firme a través de los años, firme con... Ellos no varían en la enseñanza. Ellos se mantienen firmes allí. Y bueno, tienen como no sé cuántas filiales, más de 300 filiales tienen en todo el país. El Señor bendiga al pastor Agapito, el siervo del Señor. El Señor cada día lo ilumine, ¿no? Hacia la verdad, hacia Cristo. Y bueno, siempre es bueno encontrarte con hermanos así, hermanos que aman al Señor, hermanos que son siervos del Señor, pero porque para nosotros un siervo del Señor es un pastor, un evangelista y todo eso, pero hay siervos del Señor que hacen tareas nobles, hacen tareas forzosas, la que ninguno quiere hacer, ellos hacen. Y hay que reconocerlos, y si no estuvieran ellos, ¿quién lo haría, no? Y son muy celosos estos hermanos, muy celosos por lo que hacen, aman mucho lo que hacen. Y eso es algo maravilloso, que una iglesia tenga hermanos así, ¿no? Mando un abrazo, hermano Rojas. Señor te bendiga mucho, amado. Para mí es un privilegio tenerte como un amigo. Y bueno, vos sabés que cuando usted quiera venir a visitarnos, tomar unos mates, no hay ningún problema, hermano. Saludo también a la hermana María, que está en el hospital. Dios quiera que esta semana le den de alta, que pueda volver a su casa con su familia.
y a todos los hermanos que están enfermos, pasando por esta gripe, ¿vio? Esta gripe que está por todo el país. Que el Señor bendiga grandemente. Nosotros tenemos al Señor, que Él tiene cuidado de nosotros según la Biblia, ¿no? Según la palabra de Dios y además según la revelación de la Escritura. Bueno, hermano, vamos a trazar un poco la palabra del Señor en este día. Y quería compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor en el libro de Crónicas, en el capítulo 21, hermanos amados. Acá en el verso 20. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y esto me llamó la atención, ¿no? No el hecho de que trillara el trigo, pero el hecho de trillar el trigo, ahí hay un conocimiento, por así decirlo, espiritual, muy hermoso, muy precioso. Y que si nosotros podemos entender lo que eso significa, trillar el trigo, no leeríamos la palabra de Dios así tan apresuradamente, ¿vio? Y dice la palabra del Señor ahí también en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículo 11, y dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra. ¿Vio? Encina significa fuerza y Ofra significa polvo. Y esto habla de que nuestra fuerza viene de nuestra debilidad. No, la fuerza viene de la debilidad del hombre. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Ya vamos a llegar. Y lo cual era de Joás, Abiesarita, y su hijo de Gedeón estaba sacudiendo el trigo, ¿no? O trillando el trigo en el lagar, ¿no? El lagar representa el Calvario, representa la cruz, por supuesto. Y nosotros sabemos que sacudiendo el trigo representa la palabra de Dios. Y esto es precioso, esto es maravilloso poder entender. Ahora vemos 2 hombres acá. Y seguramente que si buscamos, veremos más hombres que siempre estuvieron ligados con el trigo, y el trigo representa la palabra de Dios. Y a mí lo que me llama la atención de estos hombres, que también vemos a Jesús, ¿no? Cuando él era muy muchacho, el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, cuando él era muchacho, dice que él crecía. Vamos a ir al libro de Mateo. Él crecía en el conocimiento de la palabra. Y bueno, y él era un joven que le gustaba escudriñar las palabras a Jesús, ¿no? A él le gustaba que estaba escrita en la ley, por supuesto, porque él había nacido bajo la ley. Entonces Gedeón
y también Ornán, ¿no? Ornán Jebuseo y Jesús fueron hombres que estuvieron de alguna manera ligados con la palabra de Dios. Y cuando uno está ligado con la palabra de Dios, cuando uno escudriña la palabra de Dios, ¿no? El apóstol Pablo, por ejemplo, fue otro hombre que él escudriñaba las escrituras, ¿no? No solamente escudriñarlas, porque Jesús le dijo a los fariseos, vosotros escudriñad las escrituras, ¿no? Pero en los fariseos, el escudriñar la escritura no produjo lo que produjo en los otros anteriormente mencionados. Por ejemplo, en Ornán, en Gedeón, en Jesús, en Pablo, fue diferente lo que produjo la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios produce. ¿Qué produce? Produce en aquel que la lee, en aquel que la escudriña, en aquel que recibe la revelación de la palabra, ¿no? Porque nosotros no queremos tener conocimiento de la Escritura, sino que queremos tener revelación de la Escritura, ¿no? Queremos tener entendimiento de la Escritura. Y eso es más que leer la palabra de Dios, ¿no? Leer la palabra de Dios es conocimiento, pero escudriñar la Escritura, ser revelado en la palabra de Dios es algo mayor. Y estos hombres, cuando después de que estuvieron trillando el trigo, ¿no? Gedeón, ahí escondido en Ofra, trillaba el trigo para que no faltara el alimento a Israel, ¿no? Porque eso enseña en ese pasaje. Era para que el pueblo de Israel tuviera comida, porque los enemigos venían y lo despojaban a ellos de todo su alimento, de sus ovejas, de sus vacas, de todo su alimento, y de esa manera los debilitaban, ¿no? Y así los podían ellos controlar, lo podían vencer. Entonces Gedeón ahí estaba en Ofra, ¿no? En el polvo, en su debilidad, ¿no? Sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, ¿no? Alabado sea el Señor. Y esto era un trabajo proveer, por medio de la palabra, proveer el alimento para la iglesia, ¿no? Trabajar en buscar la iluminación, la revelación, la interpretación de las escrituras es un trabajo muy duro, muy arduo. Uno trabaja allí, está mucho tiempo escudriñando las escrituras para traer un alimento al pueblo de Dios, a fin de que el pueblo de Dios no se debilite, porque hay una guerra enfrente. Y esa guerra que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, contra espíritus, ¿no? que vagan en las regiones celestes. Y entonces, porque ellos vienen y nos despojan a nosotros de nuestra fuerza. Pero ahí está el siervo de Dios, ¿no? Como Gedeón, como Ornán, como Jesús, como Pablo, como los pastores que hoy, los siervos del Señor, que ellos están ahí escondidos, ¿no? En Ofra,
ahí tratando de traer, sacudir el trigo, de traer iluminación, revelación, no solamente conocimiento, para que el pueblo de Dios no sea debilitado completamente. Aún el pueblo de Dios no le da valor a estos hombres, o nunca le dieron valor a estos hombres que se dedicaron a este oficio de sacudir el trigo, ¿no? No le dieron valor. Siempre estos hombres fueron despreciados, como en el caso de Gedeón, y en el caso de Jesús, y en el caso de Pablo. Siempre fueron desechados, pero Dios siempre los puso en un lugar alto a ellos, ¿no? Y con ellos Dios llevó su propósito a cabo, con estos hombres, ¿no? Que se ocuparon en sacudir el trigo, en esconder esta riqueza, ¿no? De las manos de los madianitas, de aquellos que despojaban, pero nunca de la mano de los hijos de Dios, porque este alimento espiritual está para los hijos de Dios, ¿no? Esta revelación de las Escrituras son para los hijos de Dios. Los hijos de Dios se alimentan por medio de esta revelación, ¿no? La vida que está en nosotros, esa vida no tiene que ser alimentada, porque esa vida es una vida ya desarrollada en nosotros, pero el que tiene que ser alimentado es la persona que ya vino al Señor, que ha venido del mundo al reino de Cristo. Y eso es alimentada con el conocimiento, ¿no? Con el zarandeo del trigo, de la palabra que hacen los pastores, que hacen los ministros. Y esto es maravilloso, poder entender esto. No todos lo entienden, no todos le dan el valor, pero este es un trabajo arduo. Es muy trabajoso hacer este trabajo, ¿no? De poder escudriñar las Escrituras, de poder zarandear el trigo para proveer el alimento. Fíjese, el alimento para la iglesia. Hay algunos que hoy hay métodos muy engañosos que uno busca mensaje por medio de YouTube. Y está bien buscar mensajes por medio de YouTube, y eso, mire, yo no lo veo mal, pero no hay que confiar plenamente en eso, porque la revelación no viene por YouTube. La iluminación no viene por YouTube ni por ninguno de estos programas que uno puede acceder para escuchar una predicación. La revelación y la iluminación viene por el Espíritu Santo. ¿Vio? Y cuando el Espíritu Santo le da a entender algo a usted o a mí, no sale de la misma forma que cuando usted lo saca por YouTube. Cuando usted saca una enseñanza por medio de una predicación de YouTube, no tiene el mismo poder que tiene cuando el Espíritu Santo se la da. Por eso, escuchar predicaciones por YouTube yo no lo veo mal, pero no hay que apoyarse allí para poder predicar la palabra del Señor, sino que hay que buscar el Espíritu Santo, hay que orar, estar en comunión plena con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le va a ir dando a usted, a mí, conforme lo que la iglesia va necesitando, conforme lo que cada hermano vaya necesitando. Entonces, ojo con esto, ¿no? Porque muchos hermanos están copiando predicaciones de otros pastores o de otros hermanos, y no es la forma de edificar la iglesia. Usted dé lo que el Espíritu Santo le da. Lo que el Espíritu Santo nos da, eso tenemos que dar. Porque es muy atractivo lo que otros hermanos predican, y es maravilloso como predican los hermanos, muchos de ellos, en YouTube, ¿no? Pero
esa iluminación, ese entendimiento, Dios se lo dio a ellos. Dios tiene algo nuevo para nosotros. Pero sin salirnos del tema, ¿no? Y volviendo a lo que estábamos hablando sobre estos hombres que sacudían el trigo, aquellos hombres que trillaban el trigo, que trillaban la palabra de Dios, ¿no? A fin de que pudiera tener el alimento para él mismo y para el pueblo de Dios. A mí lo que me llamaba la atención era lo que la palabra, lo que este trabajo, porque era un trabajo y es un trabajo espiritual, el escudriñar la escritura, el de zarandear el trigo, el buscar revelación, iluminación, este trabajo, ¿qué carácter produce en aquellos que hacen este trabajo? ¿Qué carácter, qué producen ellos este trabajo? Y bueno, y yo mirando la vida de Gedeón, zarandeando el trigo, llegó una etapa en su vida que lo quieren coronar rey a Gedeón. Lo quieren hacer rey de Israel, pero él dijo, no, yo no estoy puesto para esto, no es el lugar que yo tengo que ocupar. ¿No? Ese lugar le corresponde a Dios darlo. Yo no lo puedo tomar de ustedes. ¿Vio? Y bueno, fíjese que él desechó ese lugar que todo el mundo desea. Pero porque él aprendió por la palabra, aprendió a no enaltecerse. Por la palabra le llevó a él a no enaltecerse, sino a ser un hombre, por lo que nosotros podemos ver en su historia, que era un hombre humilde. Si bien él era un guerrero, él peleó muchos años contra los medianitas, ¿no? Pero y todo el pueblo había determinado que él sería el que iba a estar al frente de la nación. Acá en el capítulo 8, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú, y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Madián significa contienda, ¿no? Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Fíjese lo que es escudriñar la escritura. Fíjese lo que es zarandear el trigo. Una persona que zarandea el trigo, que zarandea las escrituras, no se va a colocar en un lugar que no le corresponde. Por más que los hombres lo quieran poner ahí. No, él dijo, no, yo no voy a ser señor. Fíjese, ellos, el pueblo de Israel, poniendo en el lugar de señor a un hombre. Y este hombre que zarandeaba el trigo, que conocía las escrituras, le dijo, no, sino que Jehová será vuestro señor. ¿No es maravilloso esto? ¿No es precioso esto, hermano? ¿No vale la pena escudriñar las escrituras y no solamente escudriñarlas, sino recibir la iluminación del Espíritu Santo? Si uno lee la escritura para adquirir conocimiento, ciertamente que nada va a ocurrir, su carácter no será transformado. Pero si uno lee la escritura buscando revelación, iluminación, ¿no? Entonces esa persona va a transformarse, su carácter, va a transformar su pensamiento, su sentimiento. Se transforma eso.
Porque la Escritura nunca le va a llevar al hombre a ensalzarse, a enaltecerse a sí mismo, nunca le va a llevar. Ni tampoco va a permitir que otros lo enaltezcan. Gedeón en este sentido fue un vencedor. Y quisiera leerlo nuevamente, hermano. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Vio que hoy es el hijo del pastor y queda a cargo de la iglesia, ¿vio? Porque es el hijo del pastor. Pero eso no corresponde en este tiempo. Eso es bajo la ley de Moisés. Entonces los hijos de Aarón quedaban a cargo del sacerdocio, pero hoy no. Hoy estamos bajo la gracia, donde el que pone es el Señor Jesucristo, el que levanta pastores y evangelistas. Él los pone. ¿Entiende, hermano? Pero muere el papá y se queda el hijo a cargo. ¿Y quién lo puso al hijo ese? ¿Quién lo puso? Y lo puso la congregación, pero la congregación no tiene autoridad para ponerlo. Esto no es una democracia. Esto es una teocracia. Acá el que lo tiene que poner es el Señor. Fíjese lo que le pasó al pueblo de Israel por haber puesto a Saúl como rey. Fíjese lo que le pasó. Por eso, el zarandear el trigo, el escudriñar la palabra de Dios nos da sabiduría para proceder, para poder establecer, para poder determinar por medio de la Escritura, por medio de la iluminación y la revelación de la Escritura. Y le dijo Gedeón: mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará, Jehová enseñoreará sobre vosotros. Fíjese, ¿qué tal, eh? También podríamos ver a Ornán Jebuseo, que este hombre también, estaba trillando el trigo. ¿Y qué carácter le dio ese trabajo? Porque este es un oficio, como ya dije, un trabajo muy, muy duro. Es muy duro. No es fácil traer el alimento todos los días o cada culto a la iglesia. La iglesia necesita el alimento. La iglesia necesita la fortaleza que viene de Dios, ¿no? Que viene a través de la palabra revelada de Dios por medio del Espíritu Santo a sus siervos. La iglesia necesita irse del culto fortalecida, ¿no? Para poder enfrentar los avatares de la vida de toda la semana. Y fíjese Ornán acá. Entonces, estoy leyendo en Primera de Crónica 21, 19. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo, y viendo David a Ornán, miró a Ornán, y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Fíjese, este hombre reconoció a David. Una vez que lo reconoció, se arrodilló delante de él, porque era el rey. Pero, ¿usted cree que esta conducta tenía que haber venido de un corazón noble, ¿no? De un corazón que no tuviera doble intención, de un corazón que tuviera pensamientos puros, un corazón noble. Lo vio David y se postró. Y eso él lo había logrado haciendo este trabajo, ¿no? Sacudiendo el trigo. Nada más que eso, sacudiendo el trigo. Él logró alcanzar un corazón noble, pensamientos nobles.
desinteresados para sí mismos. Y fíjese lo que ocurrió, hermanos, si esto no es así. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces, vio, claro, usted cuando se postra con un corazón noble delante de Dios, entonces Dios le da a saber a usted su propósito. Le da a conocer su propósito. ¿Cuál es el propósito que Él tiene con usted? Pero tiene que tener este corazón noble. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. No, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Fíjese. Ahora, David le hace saber a Ornán lo que él necesitaba. Y así Dios a ti y a mí nos hace saber qué es lo que Él necesita de nosotros. ¿Cuándo nos hace saber Dios a nosotros lo que Él necesita? Cuando nosotros tenemos un corazón puro, cuando tenemos un corazón noble, cuando estamos despojados de todos malos pensamientos, malos sentimientos, cuando nuestra alma ha sido santificada. Y entonces fíjese, porque esto tiene que ver mucho con el carácter de los tesalonicenses. Fíjese que los tesalonicenses habían alcanzado la salvación, la santificación del alma, por ende, el apóstol Pablo le habló sobre la venida del Señor y le habló sobre las diferentes filas que ahí iba a haber. Y bueno, hay muchas cosas que a otros no le dio a conocer, pero para no ir tan allá. Entonces David le hace saber a Ornán el propósito, lo que él necesitaba. Y le dice, dámelo por su cabal precio, véndemelo al terreno. Yo tengo que levantar un altar en este terreno, lo tengo que levantar para ofrecer sacrificio a Dios. ¿Para qué? Para que se detenga la muerte, porque ahí había una mortandad muy grande. No, 7.000 o 70.000 israelitas, 70.000 hombres estaban muriendo a causa de que ellos se habían independizado de Dios. No, ellos se independizaron de Dios y dependían de su riqueza, dependían de su dinero, de la abundancia que cada uno tenía. Y Dios es un Dios celoso. Dios no quiere que nosotros dependamos de nada que no sea de Él. ¿Cuántos hermanos han dejado a Dios para depender de la riqueza, de lo que ellos tienen materialmente? Y eso es un pecado contra Dios. ¿Vio? Eso es decirle a Dios, Dios, yo no te necesito a ti porque ahora tengo la riqueza o tengo el dinero, ¿no? Entonces ahora yo me puedo valer por mí mismo. Eso fue un pecado muy grande. Y entonces Dios mandó juicio y 7.000 hombres murieron. Pero David, por orden del Señor, que él tenía que levantar un altar, no en cualquier lugar, en el lugar señalado, y tenía que ofrecer un holocausto y un sacrificio a Dios para que la muerte se detuviera. Bueno, eso tienen otras explicaciones. Pero acá quiero llevarlo a usted que me está escuchando, cuál es la conducta o el carácter o el pensamiento o el corazón, ¿no?, de aquellos que trillan el trigo. Fíjese lo que dice Ornán a David. En el 23, estoy leyendo Crónica 21, 23. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes te daré para el holocausto, y los trillos para la leña, ¿no? Y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Fíjese usted. Se desprendió inmediatamente de todo lo que él poseía para su sustento.
porque esa era la mini empresa, la pymes que él tenía para producir alimento para su familia y tal vez para la nación. Tómalo todo, Señor, todo es tuyo. ¿Cómo este hombre había obtenido, ¿no?, este corazón, este desprendimiento? Usted sabe que Ornán significa noble, y esto habla del corazón que él tenía. Noble significa Ornán. Él tenía un corazón noble por hacer ese trabajo. Ese trabajo que él hacía lo llevó a obtener un corazón noble, sin ninguna doble intención. El hecho de trillar el trigo, sí, el hecho de trillar el trigo. Yo pensé que para tener un corazón noble tenía que ir al psicólogo. Yo pensé que para tener un corazón noble necesitaba sanidad interior. No, nada que ver, acá no dice esas cosas. Acá dice que ellos estaba trillando el trigo. Y David le hizo saber su necesidad y él le respondió, ¿no?, con sabiduría. ¿Entiende? Hoy Dios nos hace saber su propósito, ¿no? Y nos pide a nosotros que nosotros le demos, ¿no?, a Él lo que Él necesita. ¿Y qué decimos nosotros? Ahí está. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será tu respuesta y cuál será mi respuesta frente a la necesidad que Dios tiene? Porque Dios necesita un cuerpo. Dios necesita una esposa. Jesucristo necesita una esposa. Y el único que se la puede dar a la esposa somos nosotros, la iglesia. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a depender todavía de las cosas materiales que nos sostienen o vamos a volvernos a Dios? Entiende que para que Dios pueda obtener una esposa, el corazón de la iglesia tiene que ser un corazón desinteresado. Desinteresado, porque eso significa noble. Mientras que la iglesia busque los bienes materiales de este mundo, no va a tener un corazón noble, un corazón puro, pensamientos puros. Sino al contrario, van a ser mezquinos sus pensamientos y sus sentimientos. Y con esa mezquindad, el Señor nunca va a tener su esposa. Pero acuérdese que el juicio vino. Vino el juicio contra David y contra la nación de Israel, que ellos se habían dejado a Dios para depender de un censo. ¿Vio? Para depender de un censo. Y veamos a Jesús ahora. Jesús, el Hijo de Dios, aleluya, gloria al nombre del Señor. Jesús, Él sabía lo que el Padre necesitaba. Y Él nació con un cuerpo semejante al nuestro. Él tenía la vida de Dios en Él. Pero el cuerpo que Él tenía, el cuerpo era su enemigo. El peor enemigo que tenía Jesús era su cuerpo. Porque en el cuerpo de Jesús estaban las concupiscencias. Pero para que Él pudiera ofrendar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Él tenía que adquirir ese conocimiento. Y entonces empezó a leer las Escrituras. Desde niño Él leía las Escrituras. Él zarandeaba el trigo desde muy niño. No, a los 12 años ya tenía una capacidad increíble que la gente quedaba maravillada, no, de escucharlo. Entonces, pero el hecho de escudriñar, el hecho de zarandear el trigo, la palabra, lo llevó a Jesús a satisfacer los deseos del Padre. ¿No? Él logró ganar el corazón de su papá, no con amar a su papá, sino con llevar a cabo lo que el papá quería que él hiciese.
Jesús se preparó zarandeando el trigo. Él también tenía un corazón noble. No, porque él dijo, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y lo estaban moliendo a palos. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Le pusieron los clavos en sus manos y en sus pies. Lo azotaron de una manera inhumana. Pero su corazón era noble. Fíjese. ¿Quién hizo que el corazón de Jesús fuera noble? No, lo que pasa es que era el Hijo de Dios. No, fue la palabra. Fue la palabra de Dios que él zarandeó durante muchos años. No, que no le permitió a Jesús, no, endurecer su corazón. Que no le permitió a Jesús manchar su corazón. Él se mantuvo zarandeando el trigo. El apóstol Pablo, fíjese que él zarandeó el trigo desde muy chico y después cuando recibió el evangelio de la gracia lo zarandeó más todavía. ¿Y cuánto sufrió el apóstol Pablo? ¿Y cómo respondió a los sufrimientos que él tenía? ¿Con qué palabras lo hizo? ¿Con qué hechos hizo? Que respondió a todo lo que le vino. Dice, atribulado en todo, perseguido, azotado 5 veces, bajado en una canasta. Pero este hombre, que había zarandeado también el trigo durante muchos años de su vida, él había alcanzado un corazón noble. Y en esto quiero subrayar, aquellos que escudriñamos las Escrituras, aquellos que zarandeamos las Escrituras, se tiene que ver un corazón noble en nosotros. Y esto es lo que el diablo va a atacar. Y esto es lo que el diablo ataca continuamente. La nobleza del corazón nuestro. Esta nobleza que hay en nuestro corazón no es una nobleza con la cual nosotros hemos nacido. Es una nobleza porque vino por medio de la santificación, que viene por la palabra y por el Espíritu Santo. Qué maravilloso es poder entender que zarandeando el trigo uno puede alcanzar un corazón noble. Pero cuán maravilloso es tener el corazón noble. Yo conozco muchos hermanos que tienen conocimiento de la palabra, pero el corazón lo tienen muy malo. Tienen maldad en su corazón. Tienen doble intención en el corazón, pero conocen la palabra, conocen las Escrituras, pero no fueron iluminados. Dios no le dio a conocer su interpretación. Dios no le da a conocer su necesidad, porque ellos leen las Escrituras como los fariseos y los saduceos, pensando que en ellas ellos se podían justificar, porque algunos leen las Escrituras para justificar la vida mala que están llevando o los hechos vergonzosos que tienen escondidos. Escudriñan las Escrituras para esconder debajo de la palabra de Dios por medio de los versículos, ¿no?, la porquería que andan haciendo por todos lados. Pero aquel que toma el zarandeo de las Escrituras para proveer alimento para sí, para sus hijos y para el pueblo, esa es otra cosa. Les bendigo, hermanos. Espero que esta palabra les llene de gozo en su corazón. Espero que esta palabra le fortalezca.
¿no? Y escudriñe las Escrituras. Y pídale al Señor que le dé entendimiento. Por eso el apóstol Pablo oró, ¿no? Y dice, ruego al Padre nuestro Señor Jesucristo que dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él, para que podáis entender, dice. Escudriñe la palabra, ¿no? Pero sepa que tiene que haber un motivo para que yo cuando empecé a escudriñar la Escritura no sabía que la Escritura me iba a dar un corazón noble, ¿no? Pero vamos detrás de eso. No podemos permitir malos pensamientos en nuestro corazón. Para no tener malos pensamientos en nuestro corazón, entonces no tenemos que tener una mala conversación con nadie. Ni podemos mirar cosas que nos llenen a nosotros de maldad o de cosas ambiciosas que van en contra de la naturaleza de Dios. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta mañana. Te agradezco, Señor, esta oportunidad que tú me has dado para poder estar en la radio. Te pido que tú bendigas a todas las personas que me han escuchado o que han escuchado tu palabra. Señor, dale mayor iluminación y entendimiento. Te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que tú sanes a todos los hermanos que están enfermos, a aquellos que le ha alcanzado la gripe, Señor, que tú le estés sanando en esta hora, libertando, Señor. Pon tu mano poderosa sobre cada vida, para que los hermanos sean liberados de esta fiebre, de este mal que ha venido, Señor. Padre amado, los declaro sanos y libres en el nombre de Jesucristo, y que toda la gloria y que toda la honra sea para ti. Amén. Hermanos, tenemos reuniones los días miércoles, sábados y domingos a las 19 horas en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, Isidro Casanova. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor.